Hola, ¿qué tal a todos compañeros? Nosotros somos el grupo número 7 y nos tocó las cartas de Pablo Freire. En la carta número 1, Pablo Freire, enseñar y aprender. Pablo Freire dice, es que el enseñar no existe sin el aprender. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros enseñamos, también aprendemos. Por ejemplo, nosotros damos clases en un colegio o escuela, el profesor, él sabe lo relacionado a su tema, pero hay estudiantes que vienen y le dicen, mire profe, yo investigué aparte, eso me tiró a mí, no sé si está bien, y en dado casos que el estudiante tiene razón y el profesor no. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros aprendemos algo nuevo cada día, enseñar y aprender, y de esa manera nos ayudamos entre unos y otros. Nosotros podemos aprender de los estudiantes y los estudiantes de nosotros. La carta número 2 de Pablo Freire dice, no permita que el miedo a la dificultad lo paralice. Dice que el miedo que provoca la cuestión difícil, que se dice que alguna cosa es difícil, o cuando a la hora de entender y ocuparse de ella se convierte en algo penoso. Es decir, cuando presenta algún obstáculo en la vida, puede ser que nos dé miedo a la soledad, miedo de enfrentar la tempestad, miedo de no poder franquear las dificultades para finalmente entender un texto. Igual habla Pablo Freire sobre el miedo en una clase. Están dando una clase, el maestro hace unas preguntas, le pregunta a un compañero, el compañero no contesta en la clase porque tiene miedo al ver la reacción de sus demás compañeros, al pensar que la pregunta puede que no esté bien correctamente dicha como es, pero cada uno de nosotros tenemos la manera de pensar. Entonces, esto quiere decir que no nos tiene que dar miedo nada y que no nos tiene que importar lo que el compañero piensa, si está bien, si está mal, ya que todos somos seres humanos, tenemos errores a la vez de pensar, al decir una cosa, puede que esté bien, puede que no, puede que otro hable más que otro, pero no nos tiene que dar miedo ni nada. Gracias. Muy bien, les voy a hablar sobre el libro de Pablo Freire, Cartas a quien pretende enseñar. Les estaré hablando de la tercera carta y de la cuarta carta. La tercera carta dice, vine a hacer el curso de magisterio porque no tuve otra posibilidad. Dice que Pablo Freire fue invitado asistió a una capacitación de magisterios donde escuchó la afirmación de varios jóvenes diciendo por qué ellos tomaron el curso de docentes, escuchando decir que para algunos era un pasatiempo. Ahí toma personaje el título. Dice, vine a hacer el curso de magisterio porque no tuve otra posibilidad. Ahí también entra de que pues agarré este curso porque nomás no tuve otra posibilidad, no me dieron otras posibilidades y más que agarrar esto que no me gusta y así. También está de que tomaron el curso por la economía, por el salario de la docencia, cosa que no tiene que ser así. Pablo Freire está en contra de esto porque la docencia es tener el amor a enseñar. La docencia tenemos que tener esa esencia de poder recibir conocimientos para poder dar conocimientos a nuestros alumnos, para que dice que en una parte muy importante dice la tarea del docente es aprender para enseñar al joven, a enseñar al alumno, para poder dar nuestros conocimientos. Esa es nuestra tarea que nos ejercemos, no por el salario, no por pasatiempo. Tenemos que tener eso de que es muy importante la docencia, el magisterio,
necesitamos empaparnos del saber para poder tener la capacidad de tener alumnos que sean capaces de enfrentar situaciones. Ok, pasamos a la carta número 4. Dice de las cualidades indispensables para el mejor desempeño de las maestras y los maestros progresistas. Ok, aquí hay varias cualidades, las cuales les estaré hablando de 4. Dice, primero vamos a tener en primer punto la humildad. La humildad a veces no es a que nos falten el respeto o nosotros falta el respeto, no. La humildad es tener respeto. Buenas tardes, compañeros. A mí me tocó hablar sobre la quinta carta que escribió Pablo Freire. Esta carta nos habla del primer día de clases. Eso nos habla del miedo que le da al docente para poder desarrollar un tema frente a los estudiantes, ya que los estudiantes, el docente suele tener muchas dificultades al poder desarrollar un tema y les se le dificulta mucho poder hablar frente a los alumnos, basado sobre su experiencia, que los alumnos a veces miren al maestro y dicen, bueno, él es novato porque habla así, porque le tiembla la voz y porque no trajo estudiado su tema. A veces no es que los maestros no hayan estudiado su tema, sino que por el fin de que les llegan, le entra el temor a hablar allá en público, más cuando los estudiantes son de nivel más alto, que ya sea el de diversificado o de básico, que con esos chicos hay que tener más responsabilidad para hablar. Tenemos que tener un dialecto más alto para poder interactuar con ellos, ya que porque ellos a veces suelen ser más inteligentes y saben más cosas que nosotros, sus compañeros. Ellos intentan tener una mejor comunicación con el docente, y ya es donde el docente es primerizo y empieza a dar un tema y el alumno sabe un poquito más que él, y se queda el docente con el miedo de no poderle responder o no poderle corresponder más bien al alumno, por el motivo en que él está empezando y tiene que tener su proceso, tiene que tener el proceso de estudiar el tema. Entonces, Pablo Freire nos habla bastante de lo que el docente le cuesta desarrollarse, de los primeros miedos que le da al docente al desarrollarse frente a un público, porque no es fácil estar parado frente a un público y hablarles de un tema, porque no todas las personas tienen esa habilidad para poder hablar en público. Entonces Pablo Freire inspira a los docentes a que tengan el valor de poder hablar con los alumnos y poder desarrollar muy bien los temas. Y él dice que hay que mantener la calma y que tenemos que tener muy en claro nuestro tema y a qué se debe lo que vamos a hablar. Bueno, y también me tocó hablar sobre la sexta carta que escribió Pablo Freire, que trata de la relación entre la educadora y entre los educados. Esta nos habla de la interacción que tenemos que tener con los estudiantes para poder realizar el tema, ya que nuestro tema tiene que tener coherencia, tiene que tener bastante afirmación a lo que nosotros estamos diciendo, tiene que tener bastante concordancia de lo que nosotros estamos hablando. No podemos llegar a una clase solo a decir, bueno, voy a dar este tema y si le entendieron, bueno, y si no, no. No, nosotros tenemos que dar ejemplos de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque a veces los alumnos no logran captar, y con el miedo de que los alumnos no tengan el temor de preguntar al docente y nosotros no saber responderles, ellos se quedan con el temor de que mejor no pregunto. Así que nosotros como docentes y como educadores tenemos que lograr dar un mejor ejemplo, de preguntarle, explicamos un tema, les ponemos ejemplos, les damos copias a los alumnos y venimos y le decimos, bueno, ¿tienen alguna duda?
Y si no, bueno, pregunten, porque si no, se van a quedar con la duda y ya después nosotros seguimos hablando con otros temas y a la hora del examen y a la hora para ellos estudiar ya se les dificulta más. ¿Por qué? Porque en el momento no les quedó claro y es mejor cuando el alumno va poniendo atención y va captando información para la hora del examen ya no le cueste estudiar o que se le vengan bastante los temas porque ya se le fue más fácil al ver que al docente se le dificultó menos dar la clase. Porque si empezamos a dar vuelta y no decimos nada cuando estamos dando un tema, el alumno se va a quedar como que no dijo nada y está hablando de lo mismo. Entonces, tenemos que tener mucha redacción para hablar con los estudiantes, porque no todos es más difícil con los niños de más pequeños, porque con ellos no podemos hablar con el mismo dialecto que hablamos con los alumnos grandes, porque no siempre nos van a entender. Tenemos que explicarles poco a poco a los alumnos. Entonces, eso fue mi exposición. Bueno, en este caso vamos a hablar sobre las cartas a quien pretende enseñar. Tenemos como primer punto o tema que sería la octava carta. Nos dice de la siguiente manera: identidad cultural y educación. En este caso nos expone que nosotros tenemos que tener una identidad cultural y todo alumno y docente tiene su identidad cultural. Por darles un ejemplo, ustedes van a dar clases a una comunidad, ellos tienen una identidad cultural y la educación tiene que ir de la mano a base de su cultura, sin perder también el contexto o sin perder el hecho de que la educación es universal. Si yo tengo que enseñar matemáticas, pues yo me tengo que acomodar y acoplarme a la forma de poder enseñarle a ellos que me puedan comprender la materia de matemáticas. Entonces, recordemos, no es lo mismo enseñar, ¿qué les digo yo? Números en una comunidad que aquí en el área central. Entonces, todo tiene un contexto, todo tiene una identidad cultural y eso nosotros lo tenemos que respetar. Ellos puede que lo vean de una manera, nosotros lo veamos de otra, y es ahí donde compartimos mucho la identidad cultural entre profesor y alumno, y nosotros vamos a ir orientándonos uno con otro. Tanto yo aprendo con ellos, como ellos aprenden de mí, y tanto yo les quiero enseñar, pero me voy a ir acomodando a la forma que ellos puedan comprenderme. También tenemos el siguiente, que es contexto concreto y contexto teórico. ¿A qué nos referimos con esto? Punto en contexto concreto, por darles un ejemplo, ustedes en las mañanas, cada vez que se levantan, a veces tenemos un hábito de que agarrar el teléfono, posteriormente nos vamos a la regadera, luego nos cepillamos, desayunamos, nos perfumamos y luego nos dirigimos a nuestro trabajo y así día con día. Entonces, esto sería un contexto concreto. Pero en esta carta nos dice que nosotros debemos de a veces preguntarnos por qué de las cosas, para que nosotros podamos investigar más sobre estos hechos que estamos realizando. Por darles un ejemplo, ¿por qué la pasta de diente hoy es verde y no es azul? Entonces, y no solo llegar y cepillarnos. ¿Qué otra cosa les puedo decir? Por darles un ejemplo, voy, me cambio y de repente resulta que, ¿por qué los zapatos se ven cada día más arrugados? O el hecho de hacernos preguntas por qué hacemos las cosas tal cual nosotros lo hemos aprendido. Porque un conocimiento concreto es algo repetitivo, pero en el contexto teórico a nosotros nos hace pensar o poner a evaluar el porqué de las cosas. Por dar un ejemplo, aquí el niño pues le colocó el profesor un ejercicio de 2 más 2 es igual a 4. Entonces el profesor está acostumbrado a ver un número 4, pero el niño en este caso pues lo muestra como él lo ha aprendido, como sus compañeros allá al fondo puede observar que le están dando que es 4, él lo demuestra de esta manera, y entonces es aquí donde el conocimiento o el contexto concreto se vuelve un contexto teórico, porque ahora él va a pensar por qué él colocó la manita con sus 4 dedos.
Entonces, el contexto teórico es el que nos hace pensar sobre el contexto concreto. Es el que nos dice el porqué de cada una de las cosas. Y también tenemos la cuestión de la disciplina. En este caso utilicé esta ilustración porque tanto como el estudiante como el profesor tiene que tener disciplina tanto a la hora de impartir clases como recibir clases. Por darles un ejemplo, la disciplina tiene mucho que ver con el hecho de que el profesor prepare su clase, que el profesor tenga o respete un cronograma de clases y que el alumno pues tenga disciplina con llevar un orden de sus tareas, con llevar un orden en los cronogramas que le dejaron y cumplir con cada una de las actividades. Disciplina abarca muchas otras cosas más, como la parte de deporte, la parte de puntualidad y la parte de aprendizaje. En este caso lo estamos orientando a la parte de aprendizaje y la disciplina no solo es de parte del estudiante, sino que también de parte del profesor, tanto como para calificar, para corregir, como para planificar sus actividades y planificar su clase. Y en este caso dice que si no tenemos una disciplina de parte del profesor, ¿cómo podríamos nosotros pedirle que el estudiante sea disciplinado? Todo va de la mano. Gracias.